Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros para que aprendamos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si gustan sentarse. En la primera lectura, Moisés se sentía feliz porque el Espíritu de Dios llega a mucha gente y nadie puede pretender controlarlo. Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta. Del libro de los Números. En aquellos días el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del Espíritu Santo que reposaba sobre Moisés y se le dio a los 70 ancianos. Cuando el Espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el Espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió: ¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Aunque tu servidor se esmera en cumplir tus preceptos con cuidado, ¿quién no falta, Señor, sin advertirlo? Perdona mis errores ignorados. Presérvame, Señor, de la soberbia, no dejes que el orgullo me domine. Así del gran pecado, tu servidor podrá encontrarse libre.
Hoy, en la carta de Santiago, escucharemos unas palabras muy duras contra los que oprimen a los trabajadores. Y es que Dios está siempre a favor de los pobres y de los débiles. De la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmohecidos están su oro y su plata, y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamado contra ustedes. Los gritos de ellos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado, porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. Que el Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar del castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor.
tu palabra es eterna en mí. Al sentarse, las lecturas de este domingo nos hablan de que nadie tiene el monopolio de Dios. Esto quiere decir que nadie controla a Dios, ni nadie tiene la exclusividad de Dios. Nadie tiene el monopolio de Dios, pero nadie puede hacer con Dios y su iglesia lo que Él quiera. Todo tiene que ser conforme a los valores del Evangelio. En la primera lectura del libro de los Números nos cuenta cómo Moisés tiene colaboradores, los 70 ancianos, para llevar a cabo su misión. Pero Dios elige a dos, a Eldad y Medad. Estaban en la reunión. Moisés no tuvo celos, ni tampoco envidia, ni miedo de aceptar que otras personas en la Entonces no tuvo miedo en aceptar que otras personas lo ayudaran en la misión que Dios le había encomendado. Porque, queramos o no, a veces nosotros pensamos que solamente nosotros somos capaces de hacer las cosas bien y evitamos aceptar la ayuda de otras personas. Los celos representan un grave problema tanto en la convivencia familiar como en las relaciones de trabajo, en las relaciones humanas. Porque los celos hacen que nos dé tristeza todo aquello que los demás hacen bien. Y es muy cierto. Todos en un momento dado hemos tenido celos y cuando tenemos celo nos da tristeza de todo aquello que los demás hacen bien. Los celos nos impiden que reconozcamos las capacidades del otro. Por desgracia, hay celos en todas partes, ya sea en lo deportivo, en lo político, hasta en lo religioso. Por celos caemos muchas veces en el fanatismo, en la intransigencia, en la intolerancia, e impedimos que otras personas que pueden ser muy valiosas nos ayuden al bien de la comunidad. Por celos no dejamos que los demás nos ayuden, no compartimos el peso de la responsabilidad porque creemos que solamente nosotros somos capaces de hacer las cosas bien y evitamos aceptar la ayuda de otros. Tan solo pensemos cuánto bien podríamos hacer por el bien común, por el bien de nuestra propia vida personal y si no actuáramos por celos, por el bien de la comunidad, compartiendo responsabilidades y no actuando solamente por celos. En la segunda lectura de la carta del apóstol Santiago nos habla de los ricos y nos dice que el acumular riquezas es un pecado. El que yo acumule riquezas solamente por acumular es un pecado. Porque en realidad, pues ¿de qué sirve que yo esté acumulando riquezas y las tenga allí? A final de cuentas me voy a morir y ni me las voy a llevar. Entonces, la acumulación de riqueza es un pecado que clama al cielo porque esta riqueza acumulada implica que junto con ella se acumule también
dolor y tristeza, ¿verdad? Pobreza y muerte. El acumular riquezas se acumula también pobreza y muerte, porque en vez de compartir aquello que tenemos, lo guardamos y esto hace que haya pobreza y muerte. Y al que tiene la riqueza como su primer objetivo en la vida, no puede al mismo tiempo seguir a Cristo, porque es incompatible. Si nosotros tenemos en primer lugar la riqueza y queremos también ser seguidores de Cristo, pues no se puede, porque eso es incompatible. Pero cuando el apóstol Santiago nos dice el jornal de los obreros que cortaron sus campos, al que ustedes han retenido, está gritando a los oídos del Señor. Cuando nosotros privamos de los bienes que les corresponden a los demás, eso está clamando a los oídos del Señor. Y no solo se refiere a los ricos, porque no solo los ricos, sino también los medios ricos y los pobres. También, ¿verdad?, cometemos fraudes cuando no damos cuando no damos las muestras de cariño y las horas de convivencia al cónyuge y a los hijos. Estamos cometiendo fraude contra la familia. Cuando no trabajamos las horas estipuladas, estamos cometiendo fraude contra quien nos paga. Cuando pagamos menos de lo establecido porque necesitan el trabajo, cometemos fraude contra los trabajadores, ¿verdad? Que a veces piden algo y pues les damos cualquier cosa y a fin que nos justificamos. Bueno, si quieres te doy esto. Y claro, el que lo necesita, aunque sea eso poco, pues lo hace. Pero eso está mal, porque estamos cometiendo un fraude contra los trabajadores. Cuando el alumno no estudia lo suficiente, comete fraude contra sus padres. Cuando no damos el cariño y la ayuda a los ancianos, estamos cometiendo fraude contra los ancianos. Cuando no votamos o votamos sin reflexionar, estamos cometiendo fraude contra nuestra patria. Cuando no ayudamos y colaboramos en la iglesia, pues también cometemos fraude contra nuestra parroquia. O cuando no educamos cristianamente a nuestros hijos, pues estamos cometiendo fraude contra nuestra fe. Y en cuanto al texto del Evangelio, hoy nos dice que se presentan los discípulos enfadados porque había otras personas que estaban expulsando demonios en nombre del Señor Jesús y no eran del grupo y quisieron impedir que lo hicieran. Pero la respuesta de Jesús es una llamada a la tolerancia. Y les dice, no se los impidan, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. Quitar demonios significa humanizar, liberar a las personas de los miedos, de la opresión, de las injusticias, de la violencia. Es decir, todo aquello, ¿verdad?, de todo aquello que impide que el reino de Dios se haga realidad en nosotros y en el mundo. De tal manera que nosotros como cristianos deberíamos valorar y apoyar a todas esas personas y a todos esos grupos que trabajan por la justicia, por el bien, desde la política, la economía o la vida social. Nosotros debemos colaborar en la medida de nuestras posibilidades, apoyando a todos aquellos que realizan una labor social con autenticidad y verdad.
los políticos que trabajan por una sociedad más justa, los periodistas que se arriesgan por defender la verdad y la libertad, los sindicatos que defienden a sus trabajadores, los educadores que se desviven por educar responsablemente a sus alumnos, en general, todo aquel que se esfuerza en su vida por trabajar por la justicia, por la verdad, aunque no sean de los nuestros, como decían los discípulos, están a favor nuestro, como decía el Señor Jesús, si se esfuerzan por un mundo más humano. Y como cristianos, pues debemos apoyar a todas esas personas, a todos esos grupos que, aunque no son de iglesia, pero trabajan por el bien de nuestro mundo, por el bien del ser humano. Y el Señor Jesús es tolerante con todos aquellos que hacían el bien y que trabajaban por un mundo mejor. Así que la invitación es de que también nosotros seamos tolerantes con todas aquellas personas que, aunque no sean de los nuestros, hacen el bien, que trabajan por la justicia, que trabajan por la verdad y nos ayudan a quitar los demonios que nos deshumanizan cada día más. Y decíamos hace un momento, ¿verdad?, que hoy hemos estrenado gobernador nuestro, porque es nuestro. Y entonces hay que ser tolerantes, ¿verdad? Como decíamos, vamos a apoyar, en este caso, a nuestras nuevas autoridades, aunque no sean de nuestro partido, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, que hacer equipo con ellos y, como decíamos, a todos esos grupos, aunque no sean de los nuestros, pero que trabajan por el bien de nuestro mundo y por el bien del ser humano, pues hay que apoyarlos. Así que primer deber que tenemos como cristianos es orar por nuestras autoridades. Así que esa es la tarea que hoy tenemos. Vamos a pedir por ellos, porque yéndole bien a ellos, pues nos va bien a todos. Así que pues ahí está la invitación que hoy el Señor nos hace. Hacemos nuestra profesión de fe, ahí en la hoja